Hoy en Escena habla con Luis Goytisolo, de su infancia, sus hermanos también escritores y de su última obra, Cosas que pasan. Una obra que recrea el entorno que condiciona los primeros años, el camino emprendido que a partir de ese entorno ha de dar contenido a nuestra vida y del papel de lo aleatorio. Y si mis hermanos casualmente también escriben, es porque hay un componente genético. Ha habido siempre, y siempre por línea materna, alguien que ha escrito en la familia. Entonces esa confluencia de tres hermanos, que yo no conozco casos similares. Esta mañana me han recordado el caso de las Bronte, que es verdad. Pero dos hermanos escritores es frecuente, tres hermanos es muy raro. Buscando la creatividad y la participación, los segovianos hablan de cómo esperan que sea su ciudad después de esa fecha clave que es 2016, en que pretenden conseguir la capitalidad cultural europea. Ellos nos lo cuentan. Fiel a su cita de noviembre, el Otoño Jazz nos hace disfrutar de una selección de los mejores intérpretes del género. En esta ocasión, Gretchen Parlato, Stefano Di Battista y Eldar estarán en Palencia, Valladolid, Ponferrada, Zamora y León. Hoy conoceremos algo mejor a Di Battista. Tomar café mientras charlamos en una mesa es algo muy habitual y donde en ocasiones salen grandes ideas. Con ese pretexto se ha desarrollado la actividad Segovia Expreso. Cientos de segovianos se han reunido en torno a una mesa y una taza de café para proponer sus ideas sobre cómo ven la ciudad dentro de 10 años después de haber conseguido la capitalidad cultural europea en 2016. Las propuestas comienzan a expresarse de manera espontánea en los manteles de las mesas a través de frases o dibujos. Bueno, como puedes ver, nuestra mesa es una mesa participativa y estamos tratando de poner alguna idea. Con el café en la mano y la confianza de encontrarse entre amigos y con vecinos, las ideas fluyen libremente. Se imaginaban una Segovia sin coches en el centro histórico y con un sistema de transportes público mucho mejor. Una ciudad con una escuela de creadores de todo tipo, o sea, eso luego se podría concretar en muchas cosas. Adaptar nuestra ciudad para que durante el invierno, durante la época de temperaturas duras, sea más fácil vivir en ella, podamos pasear, podamos disfrutar de la ciudad en zonas acristaladas. Que haya muchos más jóvenes en el centro, que sea accesible la vivienda para todos los jóvenes. Que sea una ciudad donde se pueda venir a trabajar, aunque sea a través del teletrabajo. Es decir, yo puedo tener misa Google, la puedo tener en Segovia, ¿por qué no? Si puedo trabajar con nuevas tecnologías. Los segovianos quieren una ciudad más barata y que pueda autoabastecerse, es decir, que no tengamos que comprar cosas en otros lugares. Los cerca de 100 asistentes han debatido en grupos de 4 con la presencia de un moderador por mesa y con 3 rotaciones. Mientras los cafés, los zumos de naranja y las pastas circulan, también lo hacen las ideas. El objetivo, mirar al futuro. ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 2016? Y eso es lo que queremos que la gente piense. Sabemos qué es lo que queremos de aquí al 2016 y también, aunque tengamos ideas, también queremos trasladar a la gente esa incógnita, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar después del 2016? Porque no se acaba el mundo en el 2016. Segovia sigue, nuestros hijos siguen, nuestros nietos continuarán y queremos dejar la mejor ciudad posible para todos nuestros descendientes. Nunca antes tomarse un café había generado tantas proposiciones. Una nueva iniciativa enfocada a que Segovia siga los pasos de Sibiu, Liverpool o Salamanca en 2016. El poeta berciano y Premio Nacional de Poesía, Juan Carlos Mestre, nos habla de su trabajo y de sus experiencias en la siguiente entrevista. El poeta berciano Juan Carlos Mestre comenzó en 1982 con su primer poemario, 7 poemas escritos bajo la lluvia, y hasta la fecha ha publicado casi 2 decenas de obras, entre las que cabe destacar La poesía ha caído en desgracia, La tumba de Keat o la antología Las estrellas para quienes trabaja, que recoge el conjunto de sus obras líricas publicadas entre 1982 y 2007. Entre numerosos premios, el más destacado es el Premio Nacional de Poesía 2009 con la obra La Casa Roja, donde interroga a los más reveladores derroteros del pensamiento poético contemporáneo en un diálogo crítico y ético. Juan Carlos Mestre define así la poesía, no solo de su premiado trabajo, sino en su esencia genérica.
La poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Tal vez sean las partículas elementales del pensamiento, sean los átomos de la conciencia, aquello que nos pone en contacto con la ancestralidad, con lo desconocido y que proyecta la palabra de la imaginación hacia los horizontes del porvenir. Todo lo que se dice en poesía no existe sino con las palabras que escriben los poetas. La narrativa, el periodismo, el ensayo es otra cosa, son otras formulaciones, son proyectos de la cultura. La poesía es un proyecto espiritual, una manera de estar en el mundo. Hay otras facetas de su vida que no son tan conocidas. Como artista visual ha expuesto su obra gráfica y pictórica en galerías de España, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y ha obtenido la mención de honor en el Premio Nacional de Grabado de la Calcografía Nacional en 1999. Desde que tengo identidad de los actos creativos o desde que uno pierde la poca razón que uno le queda a los 7 años, yo he dibujado. Soy de los que piensa que no existe ninguna frontera entre las formas de la expresión y que todo responde a proyectos imaginarios y que cada persona debe desafiar, desobedecer esas fronteras que nos imponen los discursos de saber. Aquí comienza la pintura, aquí termina la literatura, esto es un poema, esto es un cuento. No, hay que crear como se respira. Y entonces hay que hacer uso de los recursos que nos ha puesto la sagrada condición de la dignidad humana en las manos para expresarnos y libremente dar testimonio de ese único acto inocente que se conoce, que es el de haber nacido, para seguir creando. Una creación que no será plasmada inmediatamente en un libro. Bueno, yo no soy un ingeniero, no construyo puentes, sino actos imaginarios. Yo no soy un proyectista. El único proyecto es enfrentarse día a día con las manos desnudas de aquellos que se aferran al relámpago de la inexistencia para hacer más perdurable este desafío de quien solo tiene compromisos para con lo infinito. Contemplar el vacío y llenar ese espacio con las palabras de la esperanza, de la piedad, de la misericordia, en el porvenir de la dignidad humana. Bienaventurado el que apoyado en su bastón está toda la noche ahí y es piedra de la edad y es piedra de la luz, los dos ojos del pájaro en el collar del cero. Bienaventurado el astro que ignora su caballo y ha cerrado el párpado, la agria lepra que arde en las arterias, la sal del paraíso. Bienaventurado el que condensa lutos negros, porque de él será la última soga del relámpago, el primer peldaño en la escalera del descendimiento. Cosas que pasan es el último trabajo editorial de Luis Goytisolo, uno de los narradores contemporáneos con mayor prestigio de nuestro país. Un relato intenso que entremezcla la ficción con la fábula, la novela o con la biografía. El novelista y académico Luis Goytisolo publica en estos días Cosas que pasan. Su más reciente novela comienza como un relato autobiográfico en primera persona para tomar después una deriva que nos lleva hacia un mundo de reflexiones mucho más genéricas. Mientras que en otros el desarrollo del libro era más placentero, en este caso no. Es decir, me he sentido agobiado por algunas preocupaciones de carácter general, como puede ser la diferencia que hay entre vida y el yo, entre la vida de uno y el yo, que son dos cosas distintas. Uno no es su vida, la vida es lo que le ha pasado a ese yo. La escritura depende de varios factores inmateriales. Por ello, Cosas que pasan ha resultado un parto creativo lleno de altibajos rítmicos. Este libro es uno de los más rápidos, por esta cosa compulsiva. Lo escribí en 5 meses. Lo que pasa es que la meditación es muy anterior. Yo, en general,
no sé, he observado, no porque me lo proponga, sino empíricamente, que cada 3 años voy sacando un libro, ¿no? Desde el difícil comienzo en la posguerra hasta la forja definitiva de una personalidad artística, Goytisolo reconoce que lleva dentro una afortunada predisposición para la escritura. Si yo escribo, y si mis hermanos casualmente también escriben, es porque hay un componente genético. Ha habido siempre, y siempre por línea materna, alguien que ha escrito en la familia. Entonces esa confluencia de 3 hermanos, y yo no conozco casos similares. Esta mañana me han recordado el caso de las Bronte, que es verdad. Pero 2 hermanos escritores es frecuente, 3 hermanos es muy raro. Cosas que pasan es un compendio de aquellas fragancias que han estimulado la nariz de su inspiración. Y la casualidad es sin duda una de las más fuertes. Un retraso 5 minutos en algo puede hacer que, por ejemplo, que tus padres no se conozcan, o puede llevarte pues, a Carabanchel, y de Carabanchel como consecuencia remota puedes entrar en coma en Nueva York varios años después, porque a consecuencia de una tuberculosis que contrajiste, etcétera, te has vuelto alérgico a la penicilina. No es ficción pura. Cosas que pasan es una fábula autobiográfica que cuenta con la intensidad de las mejores novelas. Saxofón, piano y voz son los instrumentos encargados de sumergir al público de Castilla y León en la mágica atmósfera de la música jazz en el ciclo anual Otoño Jazz, que se lleva organizando desde 2002. Este ciclo musical estará compuesto por 15 actuaciones en total, repartidas por Ponferrada, Palencia, León, Zamora y Valladolid, a cargo de una selección de los mejores intérpretes de jazz, entre los que se encuentra el saxofonista italiano Stefano Di Battista. Di Battista, de 49 años, comenzó a tocar el saxo en la pubertad con un pequeño grupo de vecinos. Fue en aquellos años cuando descubrió el estilo del legendario Art Piper y quiso ser como él. En 1994, sus actuaciones se hicieron regulares en el mítico Sunset Jazz de la ciudad del Sena y fue contratado como solista para un anuncio por Lauren Cagney. En octubre de 1997 publicó su primer álbum, Volare, cuyo éxito repercutió en un contrato con el prestigioso sello musical Blue Note, para el que grabó en 1998 A Primera Vista. En el año 2000 alcanzó fama internacional con un disco que lleva su nombre. Desde entonces, su carrera ha sido imparable, copada de premios y actuaciones en importantes festivales de jazz. Su último disco, Travel Satin, se publicó en 2007. El ciclo Otoño Jazz arranca a la vez en Ponferrada, en el Centro Cultural Río Selmo, y Palencia, en el Auditorio Caja España, con las actuaciones de Di Battista y la vocalista Gretchen Parlato respectivamente.
Singularizarse, construir identidades, reivindicar la libertad de la forma humana a través de la transformación estética. El hombre, desde una perspectiva existencial, no es solo libre de sus actos, también lo es de su forma. Viajo al pasado, avanzo al futuro, paseo por el presente y encuentro a seres humanos que se inmortalizan singularizándose. Primitivos aborígenes y sofisticados cyberpunks tienen la misma aspiración estética, transformar sus cuerpos en un soporte para crear diferencia. Un ego envolvente, una obsesión de identidad, una inmensa motivación para crear a partir de uno mismo se esconde en el espíritu de los mortales. Así describe Alfonso Fernández Manso la idea de esta exposición Egografías, una muestra que podemos disfrutar en el Marca de Cacabelos. Es una exposición que, por el propio título, Egografías, intenta explicar cómo pues, el hombre ha utilizado su propio cuerpo para transformarse y para expresar su identidad. Hay una frase que utilizo en la exposición de Unamuno que dice que pues, ese ansia de singularizarse pues, busca al final un poco la inmortalidad. Entonces, a lo largo de la historia, el primer hombre se transformó, se pintó, se acicaló, y el último hombre, en las tendencias más urbanas, pues sigue haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, es una constante en la historia del arte, ¿no? Y qué más arte que tu propio cuerpo como forma expresiva, ¿no? Entonces, la exposición recoge pues, distintos momentos, tiene mucho que ver con el viaje, momentos en Australia, en África, y expresiones de ese ego, ¿no? Entonces hay mucho color, porque es la forma, el lenguaje que utilizo, y pues hay tanto retratos como formas, como cuerpos, en el que también son un poco surrealistas, no hay una idea solo figurativa, ¿no? Presentamos 30 obras. Es un trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años, o sea, tiene, como os contaba, mucho que ver con cuadernos de viajes, con viajes, y aprovechando la exposición pues se ha recopilado y se ha reelaborado, porque son trabajos hechos sobre papel que luego se digitalizan y se transforman en lo que yo llamo infograbados, ¿no? Entonces esa última esa fase final, la fase digital, pues la hemos hecho los últimos 2 meses, ¿no? Hay una inspiración en los clásicos que a la vez se inspiraron de otros más clásicos, que fue toda la cultura pues aborigen o la cultura indígena africana, asiática. Entonces hay pues imágenes, incluso alguna reinterpretación de Modigliani, de Picasso, y también en algunos casos fuentes originales, de haber visto pues escultura o arte. Hay muchas referencias, como te contaba, africanas, ¿no? Que haga frío no significa que no puedas disfrutar de los acontecimientos culturales de la ciudad. Sal y disfruta de ellos, y después te encontramos mañana aquí a la misma hora. Besos, nos vemos.